Pasajera fantasma en la cabina. Autopista Monterrey, Nuevo Laredo. Nunca he sido supersticioso. Llevo más de 10 años manejando tráileres por toda la República, cruzando caminos polvorientos, autopistas solitarias y pasos fronterizos. Estoy acostumbrado al cansancio, a las largas jornadas, a las madrugadas eternas con solo el motor como compañía. Pero lo que viví esa noche rumbo a Nuevo Laredo cambió por completo mi manera de ver los viajes solitarios. Había salido cerca de la medianoche desde Apodaca, rumbo a una entrega en la frontera. Todo parecía normal. El clima estaba despejado, el aire era seco y la autopista vacía, una recta tras otra, como suele ser de madrugada. Llevaba las luces altas encendidas y la radio apagada. Me gusta la concentración del silencio, aunque admito que esa noche sentía algo incómodo, como si hubiera olvidado cerrar bien la puerta de la caja, o como si hubiera dejado algo pendiente atrás, una molestia en el pecho, leve, pero constante. El asiento del copiloto estaba vacío, o eso creí. De vez en cuando volteaba a mirar por costumbre, sin ver nada. Lo que sí empecé a notar, después de las primeras 2 horas, fue un escalofrío intermitente. No era frío físico. Era como si el aire mismo de la cabina se volviera pesado, como si en lugar de oxígeno hubiera algo espeso que costaba respirar. Pensé que quizá estaba muy cansado, que debía parar en la próxima gasolinera a estirarme o tomar café. Pero no lo hice. Seguí manejando hasta que el cielo empezó a mostrar una franja grisácea. Había llegado a los límites de Tamaulipas. Entregué la carga en el punto de control y firmé la bitácora de llegada. Antes de salir, el supervisor de la base me llamó aparte. Me preguntó, con voz seca y seria: ¿quién venía contigo? Me quedé helado. Pensé que hablaba de otra unidad. Le dije que nadie, que había viajado solo, como siempre. ¿Estás seguro?, insistió frunciendo el ceño. Porque el sistema de vigilancia marcó a 2 personas en la cabina. Me reí, creyendo que era una broma, pero su expresión no cambió. Pásale, te voy a mostrar el video. Entramos al cuarto de monitoreo. Era un cuarto oscuro con pantallas apiladas, monitores de seguridad reproduciendo trayectos, GPS y cámaras internas de varios camiones. En una de las pantallas pusieron el metraje de mi unidad. La cámara de cabina es fija, colocada justo al centro del tablero superior, mirando de frente. Vi la imagen de mí mismo manejando, mis manos firmes en el volante, la mirada al frente. Pero lo que había al lado me congeló la sangre. Una figura. No se movía, no hablaba, no interactuaba, pero estaba ahí. Una silueta femenina sentada en el asiento del copiloto. Vestía un atuendo largo, como un vestido antiguo, casi hasta los tobillos. La tela parecía sucia, envejecida, y el rostro, aunque difusose, notaba pálido, completamente blanco, sin expresión. Lo más aterrador no fue verla, sino darme cuenta de que no parpadeaba. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, en todo momento. No vimos que te detuvieras ni que subiera nadie. Eso aparece desde que cruzas Sabinas Hidalgo, comentó el supervisor. No tenía cómo explicarlo. Jamás recogí a nadie, ni un aventón, ni un peatón, ni siquiera una parada de emergencia. ¿Estás seguro de que no te dormiste un momento? Le dije que no. Había estado despierto todo el trayecto. Incluso recordaba haber hablado en voz alta en ciertos tramos para no quedarme dormido. Pero en ningún momento vi ni sentí que alguien más estuviera ahí. La figura desaparece del video justo cuando llego a la caseta de peaje, minutos antes del amanecer, como si su presencia estuviera limitada a ese tramo oscuro y vacío de la carretera. Me quedé un buen rato mirando la pantalla en silencio, incapaz de despegar los ojos de aquella imagen que, aunque borrosa, se incrustó como espina en mi mente. El supervisor no dijo más. Apagó el video y se fue. A mí me temblaban las manos. Esa noche me quedé a dormir en el área de descanso. No quise manejar de regreso.
Por primera vez, el camión me pareció un sitio hostil. Cerré la cortina de la cabina, pero cada crujido del asiento o cada silbido del viento me hacía girar la cabeza, temiendo encontrarla de nuevo ahí, sentada, callada, observándome. Con el paso de los días, conté el incidente a otros colegas. No fui el primero. Algunos dijeron haber sentido algo parecido en esa ruta. Uno aseguró haber visto una figura parada junto a su camión cuando se detuvo a cambiar una llanta, aunque no había nadie en kilómetros. Otro confesó que su cámara interna dejó de grabar durante varias horas, justo después de sentir un peso invisible sobre su hombro. Muchos lo atribuimos a la fatiga, a las largas horas de carretera, a la mente jugándonos trucos. Pero el video estaba ahí. No había forma de explicarlo como un error. Una interferencia no se queda sentada e inmóvil durante horas, ni te observa con un rostro sin vida sin desaparecer en todo el trayecto. Después de eso, dejé de aceptar turnos que inicien a las 3 de la madrugada. Evito esa hora como si fuera una frontera invisible. La hora maldita, dicen algunos. He cambiado la ruta a Laredo por otras más al sur, y cada vez que subo a la cabina, antes de arrancar, reviso el asiento del copiloto, no por precaución, sino por miedo. Miedo a volver a ver ese vestido antiguo, esa piel sin color, ese rostro hueco que me acompañó por cientos de kilómetros, sin que yo lo supiera. Porque lo más terrorífico no fue verla en el video. Lo más terrorífico fue no haberla sentido en absoluto, como si su presencia no perteneciera a este mundo. Como si no viniera a quedarse, sino solo a observar, como si solo esperara que volviera a pasar, justo a esa hora. El camión en la niebla. Aquella madrugada la neblina era tan espesa que apenas podía ver más allá de 5 metros frente al tráiler. Las curvas del Espinazo del Diablo no perdonan errores, y yo lo sabía. Llevaba años manejando, pero esa ruta siempre me obligaba a ir más tenso de lo normal. Las luces del tablero eran mi única compañía constante en medio de la oscuridad, junto al rugido del motor que me ayudaba a no pensar demasiado. Pero esa noche algo se sentía distinto. Pasando uno de los tramos más estrechos, vi por el retrovisor que algo se movía entre la neblina. 2 faros, lejanos, pero constantes. No le di importancia. Es normal que otros tráilers coincidan en ruta, aunque no es común que alguien quiera rebasarte en pleno espinazo. Aún así, lo dejé pasar. O eso intenté. Reduje la velocidad y encendí mis intermitentes para que supiera que podía adelantarme, pero los faros solo se acercaron más y más. En lugar de rebasar, se mantenían justo detrás de mí, tan pegados que en cada curva pensaba que me iba a empujar fuera del camino. Las luces destellaban de forma intermitente, como si el conductor quisiera decirme algo. Pensé que tal vez había algo mal con mi unidad, pero el tablero no marcaba ninguna falla. No podía detenerme allí. No había dónde. Las curvas seguían. El pavimento mojado resbalaba con cada frenado y el peso del remolque no ayudaba. Apreté el volante. El corazón se me subió al pecho. Tomé la siguiente curva con más precaución. Bajé aún más la velocidad esperando que el otro tráiler encontrara una oportunidad para pasar. Pero seguía ahí. No lo escuchaba. Solo lo veía. No se oía motor, ni frenos, ni llantas. Solo los faros flotando en la neblina, iluminando la parte trasera de mi caja como si fuera una amenaza muda. Fue entonces cuando pasó lo que todavía hoy no logro explicar. En un tramo recto, más ancho, activé las luces de cortesía, bajé la velocidad y casi me orillé, esperando que por fin me pasara. Pero los faros desaparecieron. Así, sin más. No hubo rebase, ni frenada, ni cruce de luces. Un segundo estaban ahí, y al siguiente solo quedaba la oscuridad. No escuché nada, no vi nada en los espejos, solo la carretera vacía detrás de mí y el zumbido constante del motor.
Me detuve más adelante. Apagué el motor. Abrí la puerta. Bajé con la linterna temblando en la mano. Revisé los neumáticos, el remolque, los frenos. Nada. Ni una marca, ni una abolladura. Todo estaba en su sitio, ni siquiera huellas en el pavimento mojado. Volví a subir, cerré la puerta y me quedé unos minutos con las luces apagadas, pensando, escuchando mi respiración. Y ahí, en ese silencio tan pesado, sentí que no estaba solo, como si algo se hubiera quedado conmigo, acechando desde la parte trasera del camión. No bajé a revisar, no tuve el valor. Seguí manejando hasta que amaneció. 3 días después, en un parador de carretera cerca de Mazatlán, le conté el suceso a otros choferes mientras tomábamos café. Pensé que me dirían que estaba loco, que era el cansancio o el estrés. Pero uno de ellos, más viejo, se quedó quieto. Me miró fijamente. ¿Viste un tráiler blanco?, me preguntó con voz ronca. Asentí. Faros altos, ¿no? Pero no pasaba nunca. Volví a asentir, sintiendo cómo me subía el frío por la espalda. A muchos ya les ha pasado, dijo otro, más joven, bajando la voz. Dicen que ese tráiler aparece solo cuando uno está a punto de cometer un error, que si no disminuyes la velocidad te arrastra con él por el barranco, pero si haces lo correcto, solo desaparece, así como llegó. Les pregunté si sabían de alguien que lo hubiera seguido. Nadie quiso responder, solo el viejo dijo algo antes de levantarse. Los que lo siguen no vuelven. Dormí mal esa noche en la cabina. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver los faros detrás de mí. Imaginaba una figura al volante, sin rostro, esperando que me equivocara, esperando el momento en que la carretera me tragara. Desde entonces, cada que paso por el espinazo del diablo, voy solo, pero con la sensación de que alguien más me acompaña, que en cualquier curva, en cualquier niebla, esos faros volverán. Y cuando lo hagan, no sé si podré mantenerme firme otra vez. El ataúd no iba vacío. Me encomendaron llevar un ataúd vacío desde la Ciudad de México hasta un pequeño pueblo en Michoacán. Era un encargo inusual, pero no el primero de ese tipo. La empresa tenía un convenio con funerarias y a veces tocaba transportar cajas vacías para ceremonias o cuerpos desde otras entidades. En este caso, solo debía entregar el ataúd antes del mediodía del día siguiente. Para no toparme con el tráfico pesado de la capital y las obras en carretera, decidí salir pasada la medianoche. La noche estaba limpia, sin lluvia ni niebla, pero algo en el aire se sentía espeso. Apenas crucé la caseta de cobro rumbo a Toluca, el tramo se tornó solitario. No había más luces que las mías, ni señales de otros vehículos. A ratos, el silencio era tan profundo que podía oír el zumbido leve del sistema eléctrico del tablero. Iba concentrado en la ruta cuando, cerca de un paraje despoblado entre La Marquesa y Zitácuaro, escuché un golpe seco en la caja del tráiler. Sonó justo detrás de la cabina, como si algo hubiese caído o rodado. Lo ignoré. A veces las correas ceden un poco con el movimiento del camino, y eso provoca que las cosas se desplacen ligeramente. Pero luego vino otro golpe, y otro. Esta vez, acompañado de lo que juraría, fueron 2 sonidos sordos, como si alguien arrastrara los nudillos por dentro de la madera. Sentí cómo se me helaba la espalda. Reducí la velocidad y me orillé en una zona sin iluminación, al borde de un barranco. Tomé la linterna, bajé, rodeé el tráiler y abrí con cuidado la caja. Dentro, el ataúd estaba en su sitio, desplazado apenas unos centímetros, pero las cintas que lo aseguraban seguían puestas. No había señales de daño, ni abolladuras, ni marcas externas. Le pasé la lámpara de lado a lado. Todo parecía normal. Pero antes de cerrar la puerta, noté algo que me hizo contener la respiración. Una leve condensación sobre la tapa del ataúd, como si alguien hubiera exhalado aire caliente sobre la superficie helada. Cerré de golpe,
y regresé a la cabina sin pensarlo 2 veces. El motor seguía encendido. Puse primera y arranqué con fuerza. El camino se volvió más estrecho y sinuoso. En las curvas pronunciadas, por encima del sonido del motor, comenzaron a escucharse los mismos golpes, solo que ahora eran más insistentes y más fuertes. Me aferré al volante, con las manos sudadas. Aceleré más de la cuenta. Cada curva era un riesgo, pero algo dentro de mí prefería volcarme antes que detenerme de nuevo. Lo que escuchaba ya no eran simples golpes, eran golpes rítmicos, como si alguien golpeara con los puños cerrados el interior de una caja de madera. Y después, un lamento. No era un ruido del camión, era un gemido bajo, prolongado, como si viniera desde el fondo de un pozo. Se colaba por las rendijas de la cabina, por las paredes del tráiler, por los espejos retrovisores. Parecía que lo tenía en el oído, pero también en el estómago. Como si una voz invisible se me arrastrara por dentro. Estaba por detenerme de nuevo cuando el teléfono del tablero vibró. Un mensaje de la funeraria. La familia se adelantó al pueblo. Agradecemos mucho tu apoyo. Recuérdales que el ataúd va vacío. No respondí. Solo apreté los dientes y seguí. Lo siguiente fue ver las luces del pueblo desde la distancia. No eran muchas, pero bastaron para darme un poco de alivio. El trayecto restante fue más tranquilo, aunque el sonido seguía ahí, suave, apenas perceptible, como si lo que fuera que estuviera adentro se hubiera resignado. Al llegar, la familia ya me esperaba afuera de la casa. Había flores, velas y una banda de viento tocando una pieza triste. Me bajé del tráiler, aún temblando por dentro. Uno de los hombres me hizo señas para que ayudara a bajar el ataúd. Le advertí que aún estaba vacío, pero me interrumpió con una mirada seria. ¿Cómo que vacío?, preguntó la mujer de negro que parecía ser la madre del difunto. Nos llamaron hace una hora para avisar que ya lo habían preparado, que venía contigo. Mi hijo murió ayer. La funeraria les había asegurado que el cuerpo seguiría en la morgue por problemas de papelería, pero cuando abrimos la caja, ahí estaba, el muchacho, vestido con el traje con el que querían enterrarlo, ojos cerrados, piel blanca, brazos cruzados sobre el pecho. Uno de los asistentes se desmayó. Yo no fui capaz de moverme. Tuve que sentarme en el borde de la banqueta, viendo cómo lo bajaban con reverencia. Pregunté a la funeraria. Nadie supo dar explicación. Dijeron que el cuerpo seguía oficialmente en su cámara fría, que no había orden de entrega, que el certificado de defunción ni siquiera estaba firmado aún. Volví al camión esa misma noche, sin atreverme a dormir. Reproduje en mi mente cada kilómetro del viaje, intentando encontrar un punto lógico, algo que me hubiera hecho confundir el contenido del ataúd. Pero no había manera. Lo había revisado 2 veces. Vi su interior con mis propios ojos. Desde entonces, no volví a aceptar encargos nocturnos. No cargo ataúdes, llenos o vacíos. Y cada que paso por ese tramo entre la ciudad y Michoacán, bajo la velocidad. Porque en algún lugar del trayecto, algo subió a mi camión. Algo que no debía estar allí. Algo que no pidió permiso. Solo esperó el momento de entrar. Y lo más inquietante es que, al abrir el compartimiento trasero más tarde, después de todo, las cintas seguían ajustadas, como si nunca se hubieran soltado. Acechado por los aluxes en la selva de Quintana Roo, conducía rumbo al sur, dejando atrás los últimos pueblos habitados de Quintana Roo, ya cerca de la línea invisible que divide a México de Belice. Todavía era de madrugada cuando el motor del tráiler empezó a fallar. El camino era angosto, sin iluminación, rodeado por una vegetación espesa que apenas dejaba ver el cielo. Me orillé lo mejor que pude en una curva amplia y apagué el motor por completo. El silencio fue absoluto. Tomé el celular, como reflejo, para pedir ayuda, pero no tenía señal, ni una sola barra.
El GPS marcaba un punto perdido, sin nombre ni conexión. Respiré profundo, molesto, y me recosté un poco en el asiento mientras esperaba a que la claridad del amanecer me diera mejor visibilidad para abrir el cofre. Durante los primeros minutos no ocurrió nada raro. Era solo yo, el camión y el sonido lejano de algunos insectos. Pero conforme pasó el tiempo, noté que ese murmullo natural se había extinguido. Fue como si algo más estuviera presente y toda la selva se hubiera congelado. Primero pensé que era el viento, pero el aire estaba completamente quieto. Entonces escuché algo. Una risita aguda, breve, demasiado parecida a la de un niño jugando a escondidas. Se mezclaba con un murmullo en un idioma que no entendía. Sonaba como un dialecto antiguo, ajeno, salido de otra época. Me incorporé y apagué las luces internas de la cabina para mirar afuera. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A un costado de la carretera, entre las raíces de un árbol retorcido, estaba parado algo. Medía apenas medio metro, tal vez menos. Era delgado, de cuerpo pequeño, pero no era un animal. Tenía forma humanoide, con brazos y piernas, pero su cabeza era demasiado grande para el cuerpo, y los ojos le brillaban como si reflejaran una luz invisible. Parpadeé varias veces, no me moví. El ser tampoco, solo me observaba. Por un momento creí que estaba soñando despierto por el cansancio, pero entonces apareció otro, y luego otro más, todos saliendo lentamente del follaje, sin ruido, rodeándome sin acercarse. Uno de ellos alzó el brazo y me lanzó una piedrita que golpeó la carrocería del tráiler. Luego vino otra, y otra más, como si fuera un juego. Sus risitas comenzaron a intensificarse. Corrían por los arbustos, saltaban entre las ramas bajas. No eran agresivos en apariencia, pero su presencia era profundamente inquietante. Había algo en ellos que no parecía inocente. Cerré de golpe la puerta del tráiler y bajé los seguros. Me quedé sentado, en silencio, con la espalda pegada al asiento y los ojos puestos en los espejos. Podía escuchar sus pasitos alrededor, sus uñas raspando el metal del camión. En un momento, algo brincó sobre el cofre y escuché claramente los golpecitos de pies diminutos deslizándose por la lámina caliente. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Encendí las luces intermitentes con la esperanza de ahuyentarlos, pero no sirvió. Solo se escuchaban más risas. A veces parecían detrás del tráiler, otras veces justo al lado de la ventana. Nunca podía verlos por completo. Se escondían con rapidez, como sombras entre los árboles. Pasaron horas así. No me atreví a salir. Intenté arrancar el motor, pero no respondía, como si algo estuviera impidiendo que el camión funcionara. La radio tampoco captaba señal. La batería del celular bajaba sin que lo usara. Justo cuando empezaba a clarear, los ruidos se fueron apagando. Primero las risitas, luego los pasos. Y finalmente, nada. El amanecer se abría paso entre las copas altas de los árboles y con la luz, la selva volvió a sonar como antes. Cigarras, pájaros, hojas moviéndose, como si lo de la noche anterior nunca hubiera pasado. Tomé valor, salí del tráiler con las piernas temblorosas y abrí el cofre. No había nada raro, pero al mover algunos cables y dar un par de golpes al filtro, el motor arrancó como si nunca hubiera fallado. Un sonido tan familiar que casi me hizo llorar de alivio. Di una última mirada al camino antes de subir. Fue ahí cuando lo vi. Huellas pequeñas, más pequeñas que las de un niño, rodeando las llantas. Iban en círculo, en direcciones extrañas, como si algo hubiera danzado a mi alrededor durante horas. Arranqué el tráiler y no paré hasta llegar a una gasolinera en Bacalar. Ahí sí había señal, y fue donde le conté todo al despachador, todavía con voz temblorosa. Me escuchó con atención y luego dijo, sin sorprenderse: «Lo que vio, señor, son aluxes, duendecillos de la selva. Cuando uno no les pide permiso para pasar, se molestan».
No supe qué responderle. No sabía si quería volver a esa ruta. Desde entonces, cada vez que me toca cruzar por la selva, dejo una ofrenda al pie de algún árbol. Una botella de agua, una moneda, un trozo de pan. Por si acaso. Porque sé que ellos siguen ahí, observando, esperando, jugando con los que se atreven a cruzar sin respeto. Y yo no pienso tentar a la selva otra vez. Brujas en la colina de Catemaco. Durante una ruta nocturna en la región de Catemaco, Veracruz, tierra envuelta en historias de brujería desde tiempos remotos, decidí detener mi tráiler junto a un lago para descansar. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando abrí los ojos, sobresaltado por unos cánticos lejanos, guturales, entrecortados, como si vinieran del fondo de la tierra. No eran cantos comunes, tenían una cadencia irregular, casi enfermiza, y parecían arrastrar palabras en un idioma que no reconocí. Desde la ventana lateral de la cabina, vi a lo lejos, sobre una colina al otro lado del lago, varias figuras alrededor de una hoguera. La luz del fuego las recortaba en siluetas nítidas. Se movían al compás de los cantos, danzando en círculos con los brazos extendidos hacia el cielo. Eran mujeres, o al menos eso parecía por sus formas delgadas y sus largos cabellos negros que se agitaban como serpientes. Ninguna hablaba claramente, pero el eco de sus voces retumbaba dentro del tráiler como si lo rodearan. Me incliné hacia el volante sin atreverme a abrir la puerta. Los cristales empañados me obligaron a limpiarlos con la manga. Al volver la vista a la colina, el fuego se extinguió de golpe. No se apagó poco a poco, no humeó, solo desapareció, como si alguien hubiera cortado una imagen en seco. Las figuras también se desvanecieron, ni un movimiento de despedida, solo la oscuridad cubriendo de nuevo la cima. El silencio duró unos segundos. Luego, un chillido quebró la calma. Primero uno solo, luego varios, cada vez más agudos, más insoportables. Eran como lamentos humanos, pero demasiado distorsionados. Al mirar hacia el cielo, distinguí 2 aves enormes volando en círculos sobre el camión. Tenían la forma de sopilotes, pero no lo eran. Eran más grandes, más torcidos. Y sus ojos brillaban con una malicia casi humana. Uno de ellos se precipitó contra el parabrisas. El golpe fue seco, como el impacto de un cuerpo sólido. Cerré los ojos por reflejo y, al abrirlos, lo tenía pegado al cristal. Extendía las alas y golpeaba el vidrio con sus garras. Su rostro no era del todo de ave. Vi arrugas, una boca torcida, unos ojos hundidos. No duró más de un segundo, pero ese rostro se quedó en mi memoria con una claridad que hasta hoy me eriza la piel. Tomé aire, apreté el claxon con todas mis fuerzas y encendí las luces altas. El estruendo del claxon rebotó en las paredes de los árboles y pareció romper algo en el ambiente. Los 2 seres chillaron al unísono y se alejaron, perdiéndose entre las ramas. La noche volvió a quedar en calma, aunque yo ya no pude cerrarla con descanso. Las horas siguientes fueron eternas. Me quedé en la cabina con el motor encendido, las luces delanteras apuntando al lago y las puertas trabadas. No me atreví a moverme. Solo con el amanecer me animé a salir y revisar la carrocería. No había señales de los pájaros, ni marcas, ni manchas. Solo encontré, sobre el parabrisas, una línea de lodo seco con una forma que me perturbó. Parecía una mano flaca, de dedos largos y huesudos. Más tarde, al contar lo sucedido en un restaurante cercano a la carretera, una mujer mayor, con voz ronca, me dijo sin que yo le preguntara: «Pasaste por donde no debías, viste lo que no tenías que ver, las de la colina no olvidan». El resto de los presentes asintieron. Me hablaron de los aquelarres, de las noches en que las brujas bajan al lago a lavarse el alma, de cómo esas aves negras son sus cuerpos en tránsito entre lo humano y lo inhumano. Me advirtieron que algunos camiones marcados por ellas amanecen con símbolos en la carrocería o con los espejos rotos,
y que a veces, durante la noche, se oyen pasos en el techo aunque uno vaya a 80 kilómetros por hora. Desde ese día, jamás he vuelto a detenerme en esa región de noche. No importa cuán cansado esté. Incluso cuando tengo que atravesar Veracruz, programo mi ruta para pasar por Catemaco solo de día. Y si algo retrasa mi paso y cae el atardecer, prefiero desviarme, dar un rodeo, perder tiempo. No puedo arriesgarme. Esa imagen del rostro entre las alas, esos cantos imposibles, esos ojos brillando desde el cielo, no se borran. Hubo una noche, meses después, ya lejos de esa zona, en una gasolinera del norte, donde otro trailero me miró en silencio durante varios segundos. Se acercó a mi unidad, la tocó por un costado y dijo: «¿Tú ya las viste?». No supe cómo responderle. Él simplemente regresó a su tráiler y encendió el motor sin decir nada más. Esa misma madrugada, al revisar mis espejos mientras avanzaba por la autopista, noté por un instante una figura sentada en el techo de la caja, como si me acompañara. Me detuve en seco, bajé con una linterna, rodeé el camión completo y no había nadie. Pero en el polvo acumulado sobre la lona trasera vi una marca. Una espiral dibujada con 3 dedos, como si hubieran acariciado la superficie con ternura o con burla. Desde entonces, no me siento solo en ciertos trayectos. Hay noches en las que escucho un leve crujido en el techo, otras en las que la radio se enciende sola y no transmite estática, sino murmullos. Una vez creí escuchar que me llamaban por mi nombre, con esa misma voz que retumbó en el claxon aquella vez. Evito contarlo a detalle, porque los que no han vivido algo así se ríen o te miran como si estuvieras perdiendo la razón. Pero hay quienes sí saben. Hay otros que también pasaron por Catemaco, por la colina del lago, por las rutas donde la noche no solo es oscura, sino viva, donde el silencio no es vacío, sino atención, donde los pájaros no siempre son aves y los ojos que brillan desde arriba no vienen de este mundo. Desde aquella noche, mi ruta cambió. Y no me refiero solo al GPS. Me refiero a mí, el nahual del barranco. Atravesaba la Sierra Mixe de Oaxaca en una tarde nublada y espesa de humedad. La carga debía llegar esa misma noche, y no había margen para demoras. El camino era una serpiente de curvas cerradas, con precipicios a un lado y cerros cubiertos de neblina al otro. El motor rugía a un ritmo constante, mientras el camión se abría paso entre la vegetación tupida y los pueblos dispersos. No esperaba ver a nadie por ahí, mucho menos a pie. Pero en medio de una cuesta empinada, entre 2 curvas sin visibilidad, apareció un anciano. Estaba parado al borde del camino, levantando el brazo con lentitud, como si supiera que yo iba a pasar justo en ese momento. Vestía ropa de manta, un sombrero ancho que le tapaba el rostro y un costal colgado al hombro. La imagen era tan fuera de lugar que instintivamente frené. Bajé la velocidad y me orillé. El viejo se acercó con pasos arrastrados. No dijo palabra. Solo levantó el costal con esfuerzo y lo colocó en la cabina antes de subir. El olor fue lo primero, algo fuerte, entre humedad rancia y carne en descomposición. Pensé que llevaba algún animal recién cazado o carne para vender en el pueblo más cercano. Le pregunté si iba a Ayutla, pero apenas murmuró algo en mixe y asintió levemente. No insistí. Volvimos al camino. La cuesta se hizo más empinada y el clima empezó a cerrarse. La niebla descendía de los árboles altos como una manta densa. Mientras subía, noté que el anciano mantenía la cabeza baja, sin mirar por la ventana ni moverse. El costal reposaba entre sus piernas y de vez en cuando se sacudía, como si algo dentro se moviera. Yo trataba de concentrarme en el camino, pero el ambiente se volvió cada vez más raro. Sentía la piel de los brazos erizada sin razón. Un escalofrío que no venía del frío. Pasamos por un tramo angosto junto a un barranco. Miré de reojo al acompañante, más por instinto que por curiosidad, y ahí fue cuando lo vi.
Ya no había un anciano. En su lugar, un enorme coyote ocupaba el asiento, sentado como un humano, con la cabeza erguida. Tenía los ojos clavados en mí, pero no eran ojos de animal. Eran profundos, brillantes, con una inteligencia que me heló la sangre. Su respiración era lenta, casi meditativa, como si esperara que yo lo notara. Di un volantazo. El camión se sacudió. Las llantas traseras derraparon unos segundos antes de que pudiera recuperar el control. Casi nos fuimos al barranco. Mi corazón latía con fuerza brutal. Frené en seco y miré al asiento del copiloto. Estaba vacío. Solo el sombrero descansaba sobre la tela, inmóvil. Me bajé con las manos temblorosas, revisé los alrededores, busqué al anciano o al animal. Nada. El camino estaba completamente vacío. No había huellas, ni un rastro, ni el costal que había cargado. Solo el sonido de las ramas moviéndose con el viento entre los cerros. Volví a subir, cerré la puerta y seguí conduciendo sin mirar a los lados. Cada kilómetro me parecía más largo que el anterior. La niebla no se levantaba. Llegué al siguiente pueblo casi de noche. En la tienda de abarrotes donde suelo parar, me ofrecieron café mientras descargaba parte de la mercancía. Con voz baja y tratando de sonar casual, conté lo que me había pasado. Los 3 hombres que estaban en la tienda dejaron de hablar. Uno de ellos me miró serio y dijo: «Ese no era un hombre, recogiste a un nahual». El silencio se hizo pesado. Aquí en la sierra hay varios. Dicen que caminan en forma humana cuando quieren cruzar pueblo a pueblo, pero a veces se les escapa la forma. Si los ves a los ojos, no vuelven a ser los mismos. Me quedé frío. Otro añadió que en esa zona, cerca del barranco, se han visto animales que caminan erguidos, que hablan entre ellos, y que algunas personas desaparecen tras darles aventón. No pude dormir bien esa noche. Me hospedé en una pequeña fonda a las afueras del pueblo. Cerré bien las cortinas y puse seguro a la puerta, aunque sabía que si algo quería entrar, lo haría de todos modos. A las 3 de la madrugada, escuché un aullido a lo lejos, lento, prolongado, como una especie de lamento. Me levanté, abrí un poco la cortina y miré al camino. Una figura cruzó la calle con paso pausado. No era un perro ni un hombre. Era algo a medio camino entre ambos. El miedo ya no era punzante, era una presencia constante. Terminé la ruta y no volví a hablar del tema por un tiempo. Pero al regresar a esa zona, semanas después, volví a ver figuras en los atardeceres, siluetas que caminaban solas por la ladera, que al acercarme desaparecían entre los matorrales. Ya no recojo a nadie, aunque parezca inofensivo, aunque parezca humano. Porque en la sierra, nada es lo que parece. Encuentro en el desierto de Chihuahua. En el vasto desierto de Chihuahua, en un tramo conocido por su cielo estrellado, manejaba pasada la medianoche rumbo a Ciudad Juárez. De repente, una luz intensamente brillante apareció flotando a la distancia sobre la carretera. Pensé que podría ser un helicóptero, pero la luz se movía de forma errática, acercándose a una velocidad imposible. Mi radio comenzó a emitir solo estática y el motor del tráiler se ahogó hasta apagarse, dejándome detenido en medio de la nada. La enorme luz blanca quedó suspendida sobre mí, silenciosa, iluminando todo alrededor como si fuera de día. Dentro de la cabina el reloj digital parpadeó y se apagó, y un zumbido agudo inundó el aire. Sentí un hormigueo en la piel y un mareo repentino. Luchaba contra el pánico mientras aquella luz cegadora se intensificaba. De pronto, igual de rápido, el resplandor ascendió y desapareció entre las estrellas. El motor volvió a la vida solo. Conduje sin parar hasta la próxima caseta de peaje donde noté, atónito, que mi reloj estaba 2 horas adelantado, aunque el trayecto había durado apenas minutos. Hasta hoy no puedo explicar qué pasó exactamente en ese desierto, pero tengo la certeza de haber encontrado algo de otro mundo. Un encuentro cercano que me dejó con cicatrices invisibles y un temor profundo a mirar el cielo nocturno mientras manejo.
Los días siguientes me la pasé revisando el camión como si pudiera encontrar algo tangible que explicara lo vivido. El GPS tenía un registro normal, sin interrupciones, pero mostraba una brecha de 2 horas sin ruta grabada. Nadie me creía. Incluso los mecánicos revisaron el motor y aseguraron que todo estaba en perfecto estado. Pero yo sabía que algo había pasado. Esa sensación no se fue. El sueño me costaba, y al cerrar los ojos veía esa luz blanca, como si aún me iluminara por dentro. Una semana más tarde, me asignaron la misma ruta. Traté de rechazarla, pero no tenía opción. Manejé tenso, vigilando el cielo más que el asfalto. Al llegar al tramo exacto, todo estaba en calma. La noche estaba clara, sin nubes. La radio funcionaba bien. El motor respondía. Pero cuando crucé el kilómetro donde ocurrió el apagón, sentí una punzada en la nuca, como electricidad estática, y el zumbido regresó, débil pero presente. No vi la luz esa vez, pero al llegar a Juárez, me dolía la cabeza como si me hubieran apretado el cráneo desde dentro. Me sangraba la nariz. Dormí en el camión esa noche y desperté con la camisa mojada de sudor y una marca roja en el brazo, como si algo me hubiera sujetado. No era un rasguño ni una picadura. Era la forma de 3 dedos alargados. En la empresa me recomendaron ir al médico. Me hicieron análisis, tomografías, estudios de todo tipo. Salí limpio. Estrés, me dijeron, que lo mío era psicológico, pero yo sabía que había sido tocado. El miedo se volvió físico. Empecé a temblar cada vez que tocaba el volante, pero tenía que seguir trabajando. Una madrugada, más de un mes después, conocí a otro trailero en una gasolinera en Ahumada. Estaba tomando café solo y lo saludé por cortesía. Nos pusimos a hablar de rutas peligrosas, de cosas raras que uno ve en la carretera. Le conté lo mío, con la duda de si sonaría loco. El tipo dejó de sonreír y me pidió que le describiera la luz. Luego el zumbido, luego el apagón del motor. Cuando terminé, solo dijo, «A mí también me pasó». Me mostró una cicatriz idéntica a la marca en mi brazo, en su espalda. Dijo que llevaba años sin poder dormir bien, que a veces despertaba con sangre en la nariz, que los relojes le fallaban, y que desde aquel encuentro, cada vez que pasaba por zonas abiertas del norte, veía algo en el cielo que no quería mirar de frente. Nos quedamos callados largo rato. En la radio de la gasolinera sonaba música norteña, pero lo que dominaba era el silencio de los dos, como si habernos cruzado no fuera casualidad. Volví a ese tramo muchas veces más. Cada ocasión era distinta. A veces nada pasaba. A veces sentía que alguien me observaba desde arriba. Hubo una noche en que vi huellas en la tierra, al borde de la carretera. Eran grandes, profundas, y no correspondían a ningún animal. No me atreví a bajarme. Otra noche, mientras dormía en el camión, desperté sin razón, helado. El reloj marcaba las 3:33. Miré hacia el parabrisas y juro que, apenas por un segundo, vi una figura alta, muy delgada, parada justo frente al cofre, inmóvil, con ojos que no eran ojos, solo 2 orbes oscuros que me atravesaban. El miedo no me dejó moverme. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí, ya no había nada, pero el reloj estaba apagado de nuevo. Hoy ya no manejo esa ruta. Pedí mi traslado. Me alejé del norte, pero no importa. A veces, incluso aquí, en rutas del centro del país, cuando la noche está muy negra y el cielo muy despejado, aparece una luz. No tan fuerte como aquella, pero similar. Mi cuerpo la reconoce antes que mis ojos, y cada vez que la veo, bajo la mirada y sigo conduciendo, porque lo que sea que haya allá arriba, no se olvida, no se va. Desde aquel encuentro en el desierto de Chihuahua, mi vida cambió. Ya no duermo con la puerta cerrada, ya no me detengo a mitad del camino, y jamás vuelvo a mirar una luz en el cielo como algo hermoso, porque la belleza también puede devorar, y lo que vi aquella noche
me sigue mirando desde algún lugar del firmamento, esperando. Criatura en el rancho del norte. En una madrugada estrellada atravesaba un tramo ganadero en el norte de Tamaulipas. Había salido de San Fernando poco después de las 11 de la noche, con la intención de cruzar hacia Reynosa antes del amanecer. La carretera estaba vacía, silenciosa. El único sonido era el rugido constante del motor y el leve zumbido de la radio que, por costumbre, mantenía encendida con volumen bajo, aunque a esas horas ya nadie hablaba en los canales. A mitad de camino, el paisaje se volvió más oscuro. No había postes de luz ni casas a la vista, solo algunas cercas de alambre delimitando ranchos perdidos entre el monte. En uno de esos terrenos, justo al borde de la carretera, noté algo que me hizo frenar. Un alboroto extraño venía del interior del rancho. Cabras y ovejas balaban con desesperación, como si algo las estuviera atacando. Reduje la velocidad y giré la cabeza. Con las luces altas del camión, distinguí al menos 4 cuerpos de animales tirados en el suelo, inmóviles. Pensando que se trataba de ladrones de ganado o coyotes hambrientos, detuve el tráiler y apagué la radio. El silencio fue más inquietante que el ruido. Abrí ligeramente la ventanilla y alcancé a escuchar pasos, no humanos. Eran pisadas secas, como garras sobre tierra dura. Entonces lo vi. Una silueta se movía entre los corrales. Era una criatura encorvada, de espaldas largas y huesudas, cubierta por una especie de espinas que se alzaban desde su cuello hasta la base de la cola. Estaba agachada sobre el cuerpo de una cabra, como si le bebiera algo. No mordía. Su hocico parecía más bien succionar. Lo más perturbador eran sus ojos, 2 puntos rojos que brillaban como carbones encendidos en la penumbra. Al notar que la luz del camión la alcanzaba, la criatura levantó la cabeza de golpe y emitió un chillido agudo, largo, como un lamento metálico. Dio un salto violento y se desvaneció entre la maleza. Me quedé paralizado un instante, incapaz de arrancar. Entonces, algo golpeó la puerta trasera del tráiler. Un solo impacto, seco, pero tan fuerte que todo el vehículo tembló. Pisé el acelerador con el corazón latiendo desbocado. No miré por los espejos, solo quería alejarme lo más rápido posible. Durante los siguientes 40 minutos no volví a ver ni un alma en la carretera. No pasaron carros, ni se encendió un solo foco en los ranchos cercanos. La madrugada se sentía pesada, como si algo me siguiera. La idea era absurda, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella cosa encorvada sobre la cabra, y el sonido de ese chillido no dejaba de repetirse en mi mente. Al llegar al siguiente poblado, un lugar pequeño con solo una tienda abierta y un taller que ya estaba cerrando, me estacioné frente a la plaza. Me bajé del tráiler temblando, con la garganta seca, y fui a buscar agua. El dueño de la tienda, un señor mayor con sombrero vaquero, notó mi expresión. «¿Está bien, chofer?», me preguntó al notar mi semblante. Le conté lo que había visto. No me interrumpió. Solo escuchó en silencio con la mirada clavada en la calle. Al final, se persignó despacio y dijo con voz baja: «Eso suena al chupacabras. Hace unos años se escuchaban casos en estos rumbos, animales muertos, sin sangre, y siempre hablaban de ojos rojos». Otros 2 hombres que estaban sentados cerca, tomando café, se unieron a la conversación. Uno dijo que su primo, ganadero, encontró a todo su corral de cabras muerto una mañana, con las mismas marcas. Otro mencionó que, en ocasiones, los perros no ladraban cuando aparecía, como si quedaran paralizados. Volví al tráiler con el estómago revuelto. Revisé la parte trasera y, para mi sorpresa, vi un hundimiento en el metal, justo en la esquina de la puerta. No era un rasguño ni un abollón de maniobra. Era una marca con forma casi circular, como si algo con una fuerza brutal la hubiera golpeado directo, sin dejar huellas visibles. Toqué el borde del golpe.
Estaba frío. No quise quedarme más tiempo. Aunque ya me había calmado un poco, el aire en el pueblo también parecía espeso, como si algo rondara cerca. Retomé la carretera poco antes del amanecer, aún con la piel erizada. Durante semanas no hablé del tema con nadie más, ni en el depósito de carga ni entre otros traileros. Tenía miedo de que me tomaran por loco, pero no fui el único. Una noche, en una parada de descanso cerca de Matamoros, un colega con el que solía coincidir me contó su propia historia. Dijo que vio algo muy similar cruzando la carretera frente a su tráiler en los montes de Linares. Un animal delgado, de espalda encorvada, que se detuvo a mitad del camino y lo miró antes de desaparecer entre la maleza. Pensé que eran inventos hasta que lo vi, me dijo. No hay nada en esta tierra que se mueva como eso. Eso bastó para que le contara lo mío. Lo curioso es que, mientras hablábamos, otro chofer se unió a la plática y también tenía una experiencia parecida, esta vez en el sur de Coahuila. Las historias no eran idénticas, pero compartían detalles. Animales muertos sin sangre, chillidos agudos, ojos rojos y cuerpos que desaparecían sin dejar rastro. No he vuelto a pasar por aquel rancho. Siempre que tomo esa ruta, acelero en ese tramo, incluso si la carretera está maltratada. Algo quedó grabado en mí desde aquella noche, la certeza de que no estamos solos en los caminos y de que hay cosas allá afuera que no tienen explicación. Hace poco, un mecánico de confianza al que llevé mi camión para revisión me preguntó por una marca en la parte trasera. Le conté lo básico, sin entrar en detalles. Él solo levantó una ceja y murmuró: «Dicen que hay animales que nunca han sido registrados, bestias antiguas que solo se aparecen en lugares alejados, donde nadie las puede seguir, ni la ciencia». Nunca supe si hablaba en serio o si solo intentaba asustarme. Pero cada vez que veo ganado muerto en las noticias o escucho historias similares en las radios de los traileros, me dan escalofríos. Porque sé que lo que vi fue real. Porque sé que sigue allá afuera. Y porque esa noche, mientras conducía con las manos aún temblorosas, sentí, lo juro por lo más sagrado, que algo me observaba desde el monte. No era imaginación. Era una presencia viva, intensa, silenciosa, esperando, como si aquella criatura supiera que la vi y que tarde o temprano podría volver a cruzarse en mi camino. Desde entonces llevo siempre un crucifijo colgado del retrovisor, no por fe, sino por miedo, porque lo que vi no era de este mundo. Y a veces, en las madrugadas más oscuras, vuelvo a escuchar en mi cabeza aquel chillido espeluznante. No hay noche que conduzca por ranchos sin mirar 2 veces al monte, por si acaso esos ojos rojos deciden volver a buscarme. El llamado del zurdo. En la carretera federal de Chiapas suelo comunicarme por radio CB con otros choferes para hacer más amena la noche. Las voces de los compañeros siempre alivian el peso del sueño, el cansancio, la monotonía. Ya con años en el oficio, reconozco a varios por su tono, su forma de hablar, sus bromas repetidas. Uno de los que más frecuentaba era un viejo camarada conocido como el zurdo, un tipo bromista, directo y siempre al tiro con las advertencias de ruta. Pero aquella madrugada todo fue distinto. Pasaban las 4. Manejaba solo por un tramo montañoso, sin luces, sin rastro de otros vehículos. El motor del tráiler rugía con su vaivén mecánico y constante, y la radio CB apenas soltaba algo más que estática. Me sentía solo, rodeado de la oscuridad pesada del monte chiapaneco. Era un silencio que pesaba, roto solo por mi respiración y los rebotes de los amortiguadores en las curvas cerradas. Fue entonces que la estática se dio paso a una voz que me heló la sangre. «Frena, compadre, frena ya». La voz era inconfundible. Era el zurdo. Dijo mi nombre como solía hacerlo, con esa confianza de años y la urgencia que uno escucha solo cuando hay peligro de por medio. No dudé.
Metí el freno hasta el fondo, las llantas rechinaron. El tráiler se ladeó apenas unos metros y se detuvo bruscamente. Las luces delanteras iluminaron una escena que aún no me explico del todo. A tan solo unos metros, el camino estaba bloqueado por una masa de rocas enormes, un derrumbe reciente, todavía con polvo flotando en el aire. Si hubiera seguido solo un par de segundos más, no lo estaría contando. Me quedé inmóvil, las manos temblando sobre el volante, mirando aquella barrera que habría sido mi fin. Tomé el micrófono de inmediato. «Zurdo, gracias, carnal. Me salvaste. ¿Estás por ahí?» Silencio. Solo la estática regresó como si nada. Llamé varias veces, por su nombre, por su apodo, con códigos, con claves que usábamos desde hace años. Nadie respondió. Solo ese silbido eléctrico, eterno, en la frecuencia abierta. Encendí las intermitentes y bajé del camión. Caminé con la linterna temblorosa hasta el frente, inspeccioné las piedras, toqué los bordes astillados, el polvo aún caliente. No era un derrumbe viejo, era reciente, como si hubiera pasado solo minutos antes. Pero no vi a nadie, no escuché nada caer. El monte estaba en silencio, como si el momento estuviera congelado. Me senté en el escalón del tráiler, tratando de asimilar lo vivido. No entendía cómo el zurdo me había advertido. Su voz, su tono, incluso el apodo que solo él usaba para mí. Cachorro. Lo dijo tal cual. No era una alucinación. Horas después, en el siguiente paradero, busqué a otros compañeros, pregunté si alguno había escuchado la transmisión. Todos negaron. Incluso uno, el feroz, me dijo que esa noche nadie más estaba por esa zona. Yo era el único tráiler circulando en ese tramo desde hacía varias horas. Insistí, y fue entonces que alguien me soltó, sin filtro. ¿No sabías? El zurdo. Falleció hace una semana. Se volcó bajando de Comitán. El entierro fue hace 3 días. No dije nada. Solo me senté en silencio mientras el mundo me daba vueltas. La radio CB estaba aún en el asiento. La miré como si fuera una reliquia. Desde entonces no la he cambiado ni apagado. Sigue encendida, siempre en la misma frecuencia. A veces creo escuchar interferencias que parecen su voz, pero nada claro. Nada como aquella noche. He intentado racionalizarlo. Quizá fue una coincidencia o un reflejo de mi subconsciente aferrado a voces del pasado. Pero no puedo negar lo evidente. Su advertencia me salvó la vida. Y no fue un sueño, ni una ilusión. Fue real. Lo curioso es que tiempo después supe, por un primo del zurdo, que él había tenido un accidente en circunstancias parecidas, de madrugada, en un tramo de curva ciega, por un derrumbe. Solo que él no frenó. El cuerpo quedó atrapado entre las rocas. Desde entonces, no solo lo recuerdo con gratitud, también con una extraña sensación de compañía, como si en los tramos más solitarios de la carretera, él aún siguiera manejando al lado mío, vigilando desde alguna frecuencia más allá de esta vida. Una vez, mientras circulaba por Veracruz, una joven camionera me alcanzó por el radio. Me preguntó si conocía a un tal zurdo, porque según dijo, alguien con esa voz la había guiado por una desviación cuando se perdió en la sierra. Ella nunca lo había conocido, pero reconoció su voz cuando la describí. Ahora sé que no soy el único. El zurdo no se ha ido del todo. Algunos lo escuchan en madrugadas brumosas. Otros aseguran que lo han visto manejar un viejo tráiler rojo sin placas. Nunca se detiene. Solo aparece para advertir peligros que los vivos no alcanzan a ver. A veces, en silencio, le hablo mientras manejo, por costumbre, por cariño, o porque algo en mí sabe que aún está escuchando, porque en este oficio, la muerte a veces no interrumpe las rutas, solo cambia la frecuencia. El grito bajo la tormenta. Manejaba por la autopista México-Puebla a mitad de la noche, bajo un aguacero que parecía no tener fin.
Las gotas golpeaban con fuerza los cristales del tráiler y las luces de los faros apenas lograban cortar la cortina de agua frente a mí. Venía de regreso de un viaje largo, con varias entregas encima y muy pocas horas de sueño. El café de la última gasolinera ya no hacía efecto. Mis párpados pesaban como concreto. El rugido del motor y la monotonía del limpiaparabrisas formaban un ritmo casi hipnótico. El volante entre mis manos se sentía lejano. Cerré los ojos, apenas un parpadeo más largo de lo normal, y el tráiler empezó a ladearse hacia el acotamiento. No fue un bache ni un ruido lo que me hizo reaccionar. Fue una mano firme, decidida, agarrándome con fuerza el hombro izquierdo, y una voz. «¡Despierta, hermano!». No fue un grito cualquiera, fue una sacudida al alma. Salté en el asiento, mis manos giraron el volante instintivamente y logré regresar el camión a su carril justo antes de impactar contra la barrera de contención. El corazón me latía en la garganta. Mi respiración era una mezcla de jadeos y sollozos. El susto me había despejado más que cualquier bebida energética. Miré al asiento del copiloto. Estaba vacío. Pero no lo estuvo. No lo estuvo por ese breve segundo en que, por el rabillo del ojo, lo vi. Su silueta, su rostro mojado, el uniforme oscuro. Era Ramiro. Él había estado allí. Y eso no podía ser. Ramiro murió el año pasado, también en carretera, también en lluvia. Volcó su unidad en una curva cerrada, y aunque llevábamos meses sin trabajar juntos, la noticia me destrozó. Lo velamos entre colegas, todos vestidos de negro, cargando su féretro mientras el cielo nos lloraba encima. Nunca me pareció justo que alguien tan alegre y hábil con el volante se fuera así. En silencio, cada vez que tomaba la misma ruta donde él falleció, le dedicaba un pensamiento, como un rezo sin palabras. Pero esa noche no lo recordé, no conscientemente, hasta que lo vi. Orillé el camión apenas pasé un puente. No había tráfico, pero me bajé igual. La lluvia me empapó en segundos. Me apoyé contra la puerta de la cabina y solté el llanto. Fue un llanto raro, mezcla de miedo, alivio y algo más, algo sagrado, como si hubiese vuelto a nacer. Subí de nuevo al tráiler y busqué entre mis cosas la foto que teníamos juntos en un parador. Era de hace años, Ramiro con su gorra hacia atrás y yo con un refresco en la mano. La pegué con cinta al tablero, justo frente al volante. Desde esa noche, no arranco sin saludarle. Pensé que eso era todo, que su advertencia fue un acto único, un momento de intervención desde algún lugar más allá del entendimiento. Pero las cosas no terminaron allí. Días después, mientras esperaba turno para descargar en una bodega en Ixtapaluca, un colega se acercó a mi ventanilla. Era el Beto, un chofer que conocía a Ramiro también. Me preguntó, casual, si yo aún andaba con él. Me quedé en silencio. Pensé que era una broma pesada o un error, pero Beto, sin vacilar, me dijo que lo había visto subirse conmigo en una estación de servicio días atrás, que hasta lo saludó y que Ramiro le respondió con una sonrisa, aunque no le dio la mano. Venía bien serio, mojado como si se acabara de bañar, dijo. Mi piel se heló. No quise explicar nada, solo asentí y cerré la ventanilla. Me temblaban las manos. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Solo yo lo había visto aquella noche o su presencia era más persistente? Semanas más tarde, pasando por la misma autopista, se me pinchó una llanta del eje trasero. Detuve el tráiler lo mejor que pude en la orilla y bajé a revisar. Mientras colocaba las señales de advertencia, noté que una camioneta blanca se había detenido unos metros detrás. Bajó un hombre. No se acercó. Solo se quedó allí, en la lluvia leve de esa tarde, con las manos en los bolsillos. La visera de su gorra le cubría el rostro. Le hice una seña, preguntando si necesitaba ayuda o si venía a ofrecerla. No respondió. Solo levantó una mano, como despidiéndose,
y regresó a su vehículo. Cuando terminé de colocar las señales y volteé, ya no estaba. No hubo marcas de llanta en el pavimento húmedo, como si nunca hubiese estado. Esa noche, de regreso a casa, soñé con él. Pero no era un sueño común. Estábamos sentados en una banca junto a una gasolinera antigua. Él hablaba, pero no emitía sonidos. Solo movía los labios. Cuando desperté, recordé una sola palabra de lo que creí leerle en los labios. Sigue. Desde entonces, empecé a creer que Ramiro no solo me salvó la vida, sino que decidió quedarse un rato más. Como si supiera que aún me faltan muchos kilómetros por recorrer, muchos desvelos y tormentas por enfrentar. Y no fui el único. Con el tiempo, otros choferes comenzaron a contarme cosas parecidas. Uno dijo que sintió que alguien tocó su hombro justo antes de que un tráiler sin luces le cerrara el paso. Otro juró que una sombra se sentó a su lado en la madrugada y le indicó que frenara justo antes de que un caballo se cruzara en la vía. Todos hablaban de un copiloto sin rostro, de alguien que se aparecía en tormentas o en tramos solitarios. Nunca dije que era Ramiro, pero por dentro lo supe. Tal vez su alma no se fue del todo. Tal vez, por ese lazo que forjamos en la carretera, decidió seguir cuidando a quienes compartimos su oficio. Tal vez aún maneja con nosotros. Hoy, cada que cae una tormenta y la visibilidad se pone crítica, bajo un poco el volumen del radio, aprieto el volante con firmeza y espero. A veces, solo a veces, siento que esa mano vuelve a posar su peso sobre mi hombro. Y no tengo miedo, porque sé que no estoy solo.